Hola a todas y todos, bienvenidos a esta presentación sobre la gestión del valor ganado. Este es un material desarrollado para el curso de preparación para el examen de PMP que imparte Ingeniería y Servicios Tecnológicos. En la presentación veremos primero cómo el tema del valor ganado está organizado en la descripción del contenido del examen y en la guía del PMBOK. Luego explicaremos cuál es el propósito de esta herramienta y a continuación revisaremos cuáles son las preguntas típicas que vienen en el examen. En el punto 4 revisaremos con mayor detalle la gestión del valor ganado y en el punto 5 lo dedicaremos a revisar cómo hacer las proyecciones o pronósticos. Al final revisaremos un ejemplo ilustrativo y finalmente daremos un par de recomendaciones a tener en cuenta en el examen. En adelante, a la gestión del valor ganado la llamaremos simplemente como valor ganado. Las preguntas sobre el valor ganado están asociadas dentro del documento Descripción del contenido del examen, en el dominio de desempeño número 4, monitoreando y controlando el proyecto, y específicamente con la tarea número 1, medir el desempeño del proyecto. En la guía del PMBOK se encuentra descrito dentro del área de conocimiento de tiempo y la de costos. En los procesos 6.7 controlar el cronograma y 7.4 controlar los costos. De esta forma, si tiene alguna duda o desea profundizar los temas, puede consultar la guía del PMBOK u otros textos que contengan estos contenidos. El valor ganado es una metodología que se utiliza para dos cosas. Primero, para conocer cuál es el desempeño de un proyecto en un momento determinado. Y segundo, para hacer pronósticos del proyecto hasta su finalización. La virtud del valor ganado es la de integrar el alcance, el cronograma y el plazo para hacer una evaluación amplia del desempeño. Existen dos tipos de preguntas típicas en el examen de PMP sobre el valor ganado. El primer tipo busca verificar el conocimiento sobre la forma de cálculo de los indicadores del valor ganado, así como su interpretación en una situación específica. El segundo tipo se orienta a elegir la forma más adecuada para hacer las proyecciones del proyecto. Además, les volvemos a recordar que una alta proporción de las preguntas del examen son situacionales, es decir, reflejan situaciones que primero tienen que ser esquematizadas dentro de la teoría del valor ganado y luego ser resueltas. Veamos con un ejemplo bastante simplificado de qué forma puede ayudarnos el valor ganado en nuestros proyectos. Suponga que usted ha ingresado al negocio de contratista general y un cliente le ha encargado pintar un muro de color morado y le ha dicho que le dará todos los materiales. Por las dimensiones, usted estima que el trabajo debe completarse en 8 horas y se requerirá solo una persona. La remuneración por hora del trabajador es de $10. Habiendo transcurrido la mitad del día, es decir 4 horas, 3 de los escenarios que podrían ocurrir son los siguientes. Escenario 1. El pintor ha avanzado 3/4 del muro empleando la mitad del tiempo, lo cual nos puede ayudar a proyectar que se terminará antes de lo previsto y por lo tanto a menor costo porque se emplearán menos horas de trabajo. Escenario 2. El pintor ha avanzado 1/4 del muro en la mitad del tiempo, lo cual nos hace pensar que el trabajo requerirá más horas de las previstas al inicio y además se terminará más tarde o al día siguiente de lo previsto. Escenario 3. El pintor en la mitad del tiempo ha avanzado la mitad del muro, lo cual nos hace pensar que terminará según el tiempo previsto y empleando las 8 horas. Este es un caso bien simplificado, pero nos ayuda a ver qué resultados podemos tener con el valor ganado. Por ejemplo, a una determinada fecha de corte, ver cómo va el avance y compararlo con los recursos o costos incurridos, y además proyectarnos a partir de esto cómo terminaríamos el proyecto desde el punto de vista del plazo y el costo. En un proyecto real se realizan más actividades que solo el pintado, y además se emplean más recursos que solo un pintor, por lo cual el valor ganado es muy útil para poder dar respuesta a estas preguntas. El primer paso para emplear la metodología del valor ganado es obtener la línea base de referencia, que integra el costo, el alcance y el tiempo, la cual recibe el nombre del valor planificado. Para nuestro ejemplo, del proyecto de ensamblado de un auto tenemos el cronograma, que detalla las actividades necesarias para ejecutar el proyecto. A partir de este cronograma y los costos de los recursos asignados a las actividades, podemos obtener un presupuesto valorizado en el tiempo,
como el que se muestra en el segundo cuadro. En el cuadro se incluye en la última fila el costo acumulado de los recursos para periodos de un día, pues es lo más adecuado para este proyecto que está previsto a realizarse en 15 días. El costo de los recursos puede expresarse en la moneda local o en otra unidad que exprese los recursos, como horas de consultor si es una consultoría o horas hombre de trabajador en proyectos de construcción. Asimismo, los periodos de tiempo para acumular la información pueden ser de semanas o meses dependiendo de la duración y la frecuencia definida para hacer los controles en el proyecto. Las curvas de valor ganado se hacen en un gráfico cuyo eje horizontal es el tiempo y el vertical los recursos acumulados. La primera curva del valor planificado se obtiene a partir del presupuesto valorizado en el tiempo. Algunos comentarios importantes al respecto. En el inicio del proyecto el costo es cero, pues los recursos que se emplean aún no existen. Al término del proyecto tendremos un punto representativo que conviene recordarlo siempre. Es el punto de combinación de la fecha planificada de finalización y el presupuesto aprobado. A este punto se le da el nombre de presupuesto al término o VAC por sus siglas en inglés. Ahora veremos cuáles son las otras dos curvas de la gestión del valor ganado. El costo real. Es el costo real acumulado, incurrido o gastado para llevar a cabo las actividades del proyecto a un determinado momento. Este costo podemos obtenerlo a partir de un registro de los gastos, como pueden ser facturas, valorizaciones, recibos, etc. La otra curva es el valor ganado. Es el valor acumulado alcanzado por la ejecución del trabajo a un determinado momento. Es decir, representa el monto presupuestado para ejecutar el trabajo que ha sido completado. El valor ganado se calcula a un determinado momento como el porcentaje de avance multiplicado por el presupuesto al término, o VAC. Ahora comenzaremos a revisar algunos indicadores del método del valor ganado que nos ayudan a interpretar la situación actual de un proyecto a una determinada fecha de corte. Comenzaremos con las variaciones del costo y del cronograma. Una de las cosas que tenemos que memorizar para el examen es que la curva del valor ganado la usamos como pivot y referencia para el cálculo de los indicadores. La variación del cronograma se define como la diferencia del valor ganado y el valor planificado. Para esta gráfica vemos que esta diferencia es negativa, lo cual significa que el proyecto se encuentra atrasado. La variación del costo se obtiene restando del valor ganado el costo real. En esta gráfica es un número negativo, lo cual significa que el proyecto tiene sobrecostos o que viene costando más de lo previsto inicialmente. Lo óptimo es que las variaciones del cronograma y del costo sean positivas, pues esto significa que el proyecto se encuentra adelantado y con ahorros. Veamos ahora los casos que podríamos observar según la posición de las curvas. Recordemos que la curva del valor ganado es nuestra referencia para calcular los indicadores. En la parte superior izquierda tenemos el mejor caso, aquel en el cual el valor ganado está por encima del valor planificado y el costo real. En este caso las variaciones del cronograma y del costo son positivas, es decir, el proyecto está adelantado y tiene ahorros. En la esquina superior derecha vemos que la curva del costo real está por encima del valor ganado, lo cual significa que la variación del costo es negativa o el proyecto tiene sobrecostos. Pero también vemos que la curva del valor ganado está por encima del valor planificado, lo cual indica que el proyecto está adelantado. En la esquina inferior izquierda vemos el caso en el cual el proyecto está atrasado, esto porque la curva del valor ganado está por debajo de la curva del valor planificado, y con respecto al costo se tienen ahorros porque la curva del costo real está por debajo del valor ganado. Finalmente, en la esquina inferior derecha tenemos el peor caso posible, aquel en el cual el proyecto está atrasado y con sobrecostos, lo cual se interpreta en las curvas al tener tanto las curvas de costo real y el valor planificado por encima de la del valor ganado. Ahora veamos otro par de indicadores, denominados los indicadores de desempeño, que nos ayudan a complementar la información proporcionada por las variaciones. Primero diremos que las variaciones son diferencias entre los valores de las curvas y que por lo tanto tienen como unidad los dólares, horas hombre o la unidad definida para cuantificar los recursos. Los valores de SPI y CPI son indicadores adimensionales, que se obtienen del cociente entre el valor ganado y el valor planificado y costo real respectivamente.
El SPI es el indicador de desempeño del cronograma y mide la conformidad del progreso actual con el cronograma. Se obtiene dividiendo el valor ganado entre el valor planificado. Si tenemos un SPI mayor a 1, quiere decir que la curva del valor ganado está por encima que la del valor planificado en el punto evaluado, lo cual significa que el proyecto está adelantado. El CPI es el indicador de desempeño del costo y mide la conformidad del costo real con el presupuesto aprobado. Es la división del valor ganado y el costo real en un determinado momento. Al tener un CPI mayor a 1, quiere decir que la curva del valor ganado está por encima de la del costo real en el punto evaluado, lo cual significa que se está teniendo ahorros. Luego de haber visto cómo el valor ganado nos ayuda a evaluar el estado del proyecto a un determinado momento, ahora veremos cómo efectuar los pronósticos. Los pronósticos, al ser resultados esperados en el futuro, tienen incorporadas incertidumbres, por lo cual el valor ganado sugiere hasta 4 formas de efectuar estas proyecciones, la cual se orienta principalmente a obtener el costo total del proyecto o presupuesto al término del proyecto. Las 4 formas para hacer las proyecciones son las siguientes. El primer escenario considera que para lo restante del proyecto se cumplirá lo planificado. El segundo escenario considera que para lo restante del proyecto se mantendrá el desempeño a nivel de costo. El tercer escenario considera que para lo restante del proyecto se mantendrá tanto el desempeño actual a nivel de costo y cronograma. El cuarto escenario considera efectuar un nuevo estimado para lo restante del proyecto, esto debido principalmente a que los datos históricos no se consideran representativos para poder hacer proyecciones en términos de tiempo y costo. Iniciaremos viendo algunos aspectos generales de las proyecciones. En todos los casos, las proyecciones parten de la situación actual en términos de valor, es decir, parten del costo real que se tiene en la fecha de corte o evaluación. Segundo, la proyección de lo restante del proyecto es la diferencia entre el valor total del proyecto y lo que se ha avanzado. El total del proyecto es el BAC y el avance actual del proyecto es el valor ganado. Es decir, la proyección de lo restante en su término más general es el presupuesto al término menos el valor ganado. Sobre esta componente, dependiendo del escenario para proyectar, se aplicarán algunos factores. Sobre estos conceptos revisaremos el primer caso para las proyecciones, el caso que considera que para lo restante del proyecto se mantiene lo planificado originalmente. En este caso, como se mantiene para el resto del proyecto lo planificado originalmente, el valor del proyecto estimado al término será la suma del costo real y el valor de lo restante, BAC menos EB. Veamos el segundo escenario, proyección considerando para lo restante del proyecto el desempeño actual en costo. En este caso consideramos que para lo restante del proyecto se aplicará el desempeño actual en costo, es decir, el CPI. Por esta razón, en la componente de la proyección BAC menos EB dividimos por el indicador CPI. El valor del proyecto estimado al término será la suma del costo real y el valor de lo restante, BAC menos EB, dividido por el CPI. Proyección considerando para lo restante del proyecto el desempeño actual en cronograma y costo. En este caso consideramos que para lo restante del proyecto se aplicará tanto el desempeño actual en costo y plazo, es decir, el CPI y SPI respectivamente. Por esta razón la componente de la proyección BAC menos EB la dividimos por el indicador CPI y el SPI. El valor del proyecto estimado al término será la suma del costo real y el valor de lo restante, BAC menos EB, dividido por el CPI y el SPI. Veamos un ejemplo para ver la aplicación de lo visto. El gerente de su empresa le ha solicitado el informe cuál es el costo estimado total del proyecto en el cual viene trabajando. El presupuesto que se le fue asignado para implementar el proyecto es de $30,000 y a la fecha se ha gastado $20,000, pero solo se ha completado el valor de $10,000 del proyecto. Usted está seguro que para lo que resta del proyecto se ejecutará según lo planificado inicialmente. Esta es una pregunta situacional, por lo que debemos plasmar esta situación en el esquema del valor ganado. La pregunta es, por la estimación al término del proyecto, EAC, la cual se obtiene por la siguiente fórmula. El presupuesto del proyecto o BAC es de $30,000. Lo gastado a la fecha o costo real
es de $20.000. El avance completado o valor ganado a la fecha es de $10.000. El factor de desempeño para lo restante es 1, pues usted está seguro que para lo que resta del proyecto se ejecutará según lo previsto inicialmente. Aplicando la fórmula se obtiene el EAC o estimado al término del proyecto de $40.000. Ahora llegamos a las recomendaciones finales. La primera recomendación es identificar a partir del enunciado qué tipo de pregunta es. Esto es, si se trata de una interpretación de una situación actual o se busca efectuar pronósticos. La segunda es de mantener siempre el orden y no dejarnos llevar por resolver con rapidez la pregunta y a partir de esto generar un desorden en nuestros apuntes. Eso es todo con respecto a este tema. Nos vemos en un próximo video.